¿Qué tal, chicos? Tengan todos ustedes un saludo de bienvenida. Gracias nuevamente por estar acá en este espacio donde charlaremos alrededor de la asignatura de Investigación de Operaciones 2. En esta ocasión, en lo que tiene que ver con el tema de teoría de colas o líneas de espera. Bienvenidos. La teoría de colas o el proceso de esperar desde mucho tiempo ha tenido gran expectativa y ansiedad debido a que no es fácil esa situación en donde nos encontramos todos y cada uno de nosotros muchas veces abocados a circunstancias en donde dependemos de otros para la obtención de un servicio, para la obtención de una actividad que en condiciones normales está retenida, o debe esperar a su turno, o debe esperar simplemente a que otras etapas, otras áreas o simplemente otras personas den pie o den espacio para que eso se dé de alguna manera como se tiene esperado. En ese orden de ideas, hoy en día la sociedad y muchos de los elementos, muchos de los mecanismos que hoy en día vemos, desde los sistemas, los software, hasta miles de operaciones en nuestro diario vivir, se ven represadas, y por eso nos vemos abocados muchas veces a observar largas filas o largos procesos en donde los individuos, sean seres humanos, vehículos, objetos, piezas, tienen que esperar hasta que, como les decía hace un momento, pues se den las condiciones idóneas para la prestación del servicio. Esos ejemplos de los cuales les hablo, en donde nosotros vemos esa espera o esa situación de no operatividad para poder acceder a un servicio, lo podemos ver incluso desde las filas que se presentan en las citas médicas, cuando vamos a un estadio para presenciar algún acto deportivo, en los mismos supermercados, en los servicios de transporte masivo, en las casetas de peaje. En realidad son una gran cantidad de situaciones que se presentan, que son esas mismas razones las que han hecho de que en muchas partes muchas personas quizás un poco inquietos por esta situación se hayan dedicado precisamente a encontrar soluciones a estas situaciones que se están presentando, que no solamente son por prestación de servicios, que no solamente son en situaciones externas, que no solamente se presentan cuando estamos ante organizaciones o entidades que prestan directamente servicios, sino también en la manufactura, en empresas en donde la transformación de productos finales también, digamos, representa una gran inquietud en lo que nosotros conocemos como ingenieros industriales como cuellos de botella. ¿Cuándo se presentan esos cuellos de botella? Cuando al interior del proceso productivo existen unas áreas de mayor eficiencia, bien sea por el rendimiento de los operarios, de las máquinas, o simplemente porque hubo un mal cálculo de las capacidades y las condiciones del sistema productivo. En ese orden de ideas nos surgen muchas preguntas, como por ejemplo, si esa situación se está dando cuando vamos a los bancos, a los restaurantes, a los supermercados, entonces, ¿cuántas cajas deberían funcionar? Siempre nos hacemos esa pregunta porque siempre encontramos aglomeraciones y quisiéramos saber cuántos dispensadores de gasolina en su defecto deberían estar funcionando, o cómo sería la programación de los turnos de las personas que atienden. Casos similares en los servicios médicos, o incluso, como les decía, los operarios que uno a veces ve que se deberían tener, pero que en condiciones, o si nos pusiéramos en el puesto de aquellas personas que hacen parte del proceso de planeación, también les queda un poco complicado, porque pues no siempre se trabaja de la misma manera, no siempre las capacidades, las demandas, las ofertas no son las mismas. Entonces, superar este tipo de situaciones a veces hasta colma nuestra paciencia, de alguna forma no logra satisfacer las necesidades y simplemente el usuario termina retirándose del sistema y yendo a donde otro prestador de servicio. Sin embargo, si nos pusiéramos desde el punto de vista del usuario y quisiéramos darle en todo momento un sistema rápido, un servicio idóneo, esto elevaría los costos del prestador del servicio y no estaríamos ante una situación adecuada.
lo que nos lleva a pensar entonces cuál sería el balance adecuado para que tanto clientes como prestadores de servicio se sintieran conformes. Esa situación problemática es la que ha llevado al estudio de la teoría de las líneas de espera, porque hay que encontrar un equilibrio. Nosotros estamos en la mitad como practicantes del mejoramiento continuo y de esas etapas de mejora. Estamos ante una situación que tiene que ver en lo que es el tiempo en la prestación de servicio, pero el dinero que también se debe invertir para tal efecto. En ese orden de ideas podemos explicar a modo general cuál es la forma o el aspecto de un sistema de colas, de un sistema de prestación del servicio, en donde tenemos directamente tres partes. Podemos identificar un universo de clientes que son los que están deseosos o ávidos de recibir una prestación del servicio, lo cual los hace desplazarse, movilizarse o simplemente dirigirse hacia el sistema, los cuales al ingresar, por alguna de las tantas razones, como por ejemplo que no esté desocupado, da por resultado que se deba hacer una cola. Mientras los prestadores de servicio, es decir, la cantidad de individuos, personas o máquinas que son los que están prestando el servicio, que desde este universo de clientes se viene a buscar, pueden darle solución. Es decir, básicamente este esquema que estamos viendo es el esquema genérico de lo que nosotros debemos tener en cuenta para poder hacer un análisis de las condiciones de un sistema de líneas de espera. En ese orden de idea también nos pudiésemos posicionar en muchas circunstancias de nuestra cotidianidad en donde esos tres elementos los podemos ver claramente. Por ejemplo, si nos fuésemos a un supermercado, es claramente identificable que el supermercado vendría siendo ese universo poblacional en donde estarían los compradores, que vendrían siendo quienes arriben a la cola, esperando a que pueda haber una prestación de servicio en caja. O por ejemplo otro, si de alguna forma la compañía de teléfono, que es quien agrupa, quien engloba a todas esas llamadas entrantes o salientes que se pueden conectar en una prestación de servicio, que vendría siendo esa conexión o esa ejecución directa de la comunicación entre el emisario y entre el receptor. Asimismo, pudiésemos tomar un último ejemplo de toda esta lista en lo que tiene que ver con los contenedores de carga o los terminales de crucero, por decir algo así, que son los sitios en donde se estaría concentrando el usuario. Que ¿quién sería ese usuario en ese caso directamente? Los barcos que llegan a los muelles. ¿Y cuál es la prestación del servicio? Pues que sean cargados o descargados, bien sea con materiales o productos o con personas directamente. Entonces aquí podemos ver entre uno que otro ejemplo situaciones diversas de nuestra cotidianidad en donde es presente y es fácilmente evidenciar los tres componentes básicos de un sistema de colas. Bajo esas condiciones y teniendo en cuenta que nos estamos adentrando en un sistema organizado, en una metodología y en una herramienta que de alguna forma tiene un objetivo claro, antes de eso nosotros debemos tener claridad sobre lo que es una cola, sobre lo que es el estudio de la teoría de colas y cuál es el objetivo o el alcance que vamos a trazarnos al entrar en este proceso, que es el que nos vemos abocados, como es el estudio de las líneas de espera. Una cola no es más sino eso, una línea de espera. Una línea de espera que hace parte de un sistema que repite secuencialmente el mismo proceso. Si nos damos cuenta, aquí he hecho una salvedad sobre línea, porque desde que se ha venido estudiando este proceso, se ha dejado en claro ya que no necesariamente las personas deben esperar unos detrás de otros, formando una línea, que era lo que normalmente se conocía como organización de la sesión de espera. Ya hoy en día, gracias a las máquinas de digiturnos, por ejemplo, la gente puede acceder a eso, a un turno, y puede ir tranquilamente a hacer otras diligencias mientras percibe el momento adecuado para recibir su servicio. La teoría de colas, por el contrario, no solo es la línea de espera, corresponde también al conjunto de modelos, de mecánicas, de metodologías que ayudan obviamente a describir todo el sistema, todo el conjunto de manera particular, de tal forma que al estudiarlo podamos saber, podamos encontrar y determinar
los mejores mecanismos para dar solución y conseguir, como en este caso, el objetivo, que no es otro más que de alguna forma satisfacer las necesidades de los clientes sin castigar pues las expectativas que también tiene el prestador o usuario, prestador del servicio, que también de alguna forma merece atención, por lo que el objetivo básico de la teoría de colas es encontrar ese equilibrio. Tanto prestador de servicio como el usuario merecen la misma importancia y el mismo grado de atención. Por lo tanto, es virtud de la teoría de colas poder encontrarle a ambos soluciones a sus problemas. Esta situación para muchos es fácil de asumir, pero lo complicado es que todo está asociado a una serie de costos en el servicio. Muchas veces, y de acuerdo a los volúmenes de ventas que se presentan en temporadas comerciales, por ejemplo, cuando los supermercados en algunos momentos de quincena, por ejemplo, o en momentos o en circunstancias como las de fin de año, en donde el comercio es bastante fluido, muchas veces los supermercados o los centros de comercio habilitan cajas adicionales para que la espera no sea tan engorrosa, aunque eso esté castigando algunos de los ingresos, pero se compensa también con la cantidad o el flujo de personas. Pero no solo para la parte, digamos, de prestaciones estacionarias de servicios comerciales. En los aeropuertos, en los terminales de transporte también se presentan a veces cuellos de botella o por circunstancias de eventualidad en la oferta y la demanda. Entonces muchas veces han contratado o máquinas o personal adicional para que sirva como prestadores de apoyo al proceso. Pero en los hospitales se presenta una situación particular, que la espera, dependiendo de la urgencia que a veces se tenga, dictamina mucho más allá las herramientas y los canales que hay que utilizar para la prestación del servicio. Por todo lo anterior, debemos tener en cuenta de que cada uno de los sistemas que podemos estar analizando puede tener condiciones similares como también puede tener condiciones diferentes. Eso hace que leamos muy bien con detalle, que entremos muy bien al estudio detallado, minucioso de cada una de las características o condiciones de los diversos sistemas para no caer en dilemas o en generalizaciones que a la postre terminen castigando los resultados que podemos presentar. En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que hay un poco de detalle, que hay un poco de diversidad, también se presenta algo de subjetividad en lo que tiene que ver con la prestación y recepción del servicio. ¿Por qué subjetividad? Porque para muchos la espera es necesariamente necesaria, es incontrolable, es angustiosa, como por ejemplo cuando estamos en los servicios médicos. Queremos que la atención sea rápida, queremos que la atención sea oportuna, queremos que los tiempos de respuesta sean lo suficientes para que nuestro interés y nuestra atención se vea recompensada de alguna manera. No obstante, por ejemplo, cuando las chicas, las señoritas o las damas van al salón de belleza, que van con otro tipo de expectativa, de relax, de descanso, de quizá acceder a más servicios que ya de antemano consideran como demorados, su expectativa por el tiempo de espera es distinto en lo que tiene que ver con la prestación de un servicio en particular. Eso hace pensar, o eso nos hace que detengamos nuestra atención y que hagamos un análisis un poco más global, un poco más holístico, y pensemos que todo tiene sus ventajas, que a pesar de que existan grandes diferencias entre un modelo y otro, entre ciertas circunstancias y otro, estudiar las colas o las líneas de espera tiene sus ventajas particulares. Por ejemplo, como que el hecho de que yo lo pueda estudiar, de que matemáticamente pueda expresarlo, eso me da la posibilidad de yo conocerlo más al detalle, simularlo sin necesidad de modificarlos. Es lo que nosotros en la industria conocemos como ensayos no destructivos, en donde no necesitamos maltratar un material, una pieza o un proceso para poder determinar sus condiciones internas. Me explico de otro modo. En la actualidad, si una señora está embarazada, no necesita destruir su cuerpo
para poder encontrar solución o por lo menos encontrar respuesta a una situación de dilema en saber o determinar cuál es el sexo de su bebé. Se hace una prueba de ultrasonido que no es invasiva, que no es destructiva y que permite dar respuesta. Eso es una simulación. Una simulación permite, sin necesidad, cuando vayamos a hacer el cálculo de las personas, por ejemplo, o de la capacidad del peso en toneladas o en kilogramos de un ascensor, no necesitamos colgar un determinado número de personas y experimentar hasta que el ascensor se caiga para poder establecer los valores correspondientes. Ese tipo de cálculos, ese tipo de actividades se puede hacer desde un simulador, se puede hacer desde un cálculo extrapolado, un cálculo dimensionado que permita darnos la respuesta. Eso es una ventaja de este proceso. Ahora, como es un proceso matemático, como es un proceso sistemático detallado, pues sus resultados me dan una visión un poco más puntual, un poco más concreta que los modelos analíticos. Los modelos analíticos son modelos menos experimentales, son modelos que se basan más en la relación de variables y que no necesariamente tocan todos los ámbitos matemáticos como si lo hace este. Entonces, el trabajarlo para nosotros es ventajoso. El hecho de que también podamos modificar ciertas condiciones o ciertas características de las variables me permite hacer un análisis de sensibilidad más flexible. ¿Qué significa eso? Que al variar yo las condiciones, estoy modificando tanto, estoy simulando tanto, que podría jugar con muchas circunstancias que pueden ser reales o no, pero que sirven como punto de referencia para, en este caso, los administradores o los gestores de la prestación del servicio. Asimismo, yo puedo jugar con los periodos de tiempo. Yo puedo hacer un análisis de acuerdo a un estudio que me arroje que en el día de hoy o en una semana se comportó el supermercado, el peaje, el banco, la fotocopiadora, cierta máquina en particular se comportó de X o Y manera. Esa situación o ese resultado me permite que yo luego lo pueda extrapolar, es decir, yo puedo hacer ampliaciones de periodos o reducciones de los mismos. Yo hago un análisis para mi día laboral y luego lo puedo extender a todo el mes de trabajo, a la semana o a la quincena. De modo que un planeador de recursos, un project management puede de alguna forma jugar con estas circunstancias y aprovechar las ventajas que nos da de antemano este método. Pero bueno, así como ventajas tiene el método y la herramienta, pues también tiene sus desventajas. Desventajas que hay que conocer, desventajas que hay que analizar, pero no por consiguiente vayamos a pensar que son tan negativas antes de conocerlas. Toda desventaja es mala, pero si uno las conoce y las puede manejar de alguna forma en interacción con otras ventajas, de alguna forma pueden terminar siendo favorables para nosotros. Una desventaja importante a resaltar es que por ser probabilística, por ser una extrapolación de condiciones presentes, no me garantiza la solución de un valor óptimo. O sea, existe aleatoriedad en el proceso, pero la estadística de por sí lo tiene. Y la estadística, por ser una ciencia también que me aproxima mucho a datos reales, de alguna forma modelados también matemáticamente, quiere decir que siendo esto una desventaja, pues no la deberíamos mirar como tan negativa. Ahora, ¿qué desventaja también formal tiene este método? Que su construcción es lenta y costosa. ¿Por qué es lenta y costosa? Porque necesito hacer muchas repeticiones. La mayoría de los casos dependen de comportamientos de personas, la mayoría de los casos dependen de tendencias de movimiento de oferta y de demanda que de alguna forma ameritan que se tengan datos suficientes, datos para que la estadística aproxime una respuesta un poco más formal. Y eso implica de que esas mismas repeticiones demoren en el tiempo, esas mismas repeticiones demoradas en el tiempo implican una determinación o contar con unos recursos monetarios económicos suficientes. Así que pues esa es una desventaja que tiene. El hecho de la desventaja no quiere decir que lo estén posibilitando, porque de hecho, pues si se supone o podemos pensar que los resultados a obtener son buenos, pues es una desventaja también manejable.
Asimismo, es posible por la subjetividad del trabajo, por la subjetividad del analista o el ingeniero que esté a cargo, puede en algunos momentos tener ciertos sesgos o imprecisiones, pero es parte del análisis estadístico y es parte del análisis de las herramientas que se deben tener y es parte del proceso como ingenieros que somos, así que de alguna forma debemos dominar este tipo de imprecisiones. Por último, también podemos recalcar que en la experimentación a veces incurrimos en situaciones de construir muestras que no son las más adecuadas. La aleatoriedad genera también incertidumbre, pero la incertidumbre es parte de nuestro proceso analítico como ingenieros y que desde el punto de vista de la investigación de operaciones también podemos tener otras herramientas que nos ayudan a darle solución. Así que aunque experimentar bajo muestras y sobre aleatoriedad es un poco complicado, también podemos recordar y aplicar herramientas que nos ayuden a reducir tanto los sesgos, las imprecisiones como la aleatoriedad, ¿sí? Y al final, lo más importante como desventaja a tener en cuenta es que como depende mucho de las personas, depende mucho de los criterios, depende mucho de las fluctuaciones de oferta y demanda, los estudios deben ser muy particulares a ese tipo de población que se está analizando y no la puedo extrapolar fácilmente o no la puedo sugerir o no la puedo de alguna forma transferir a otros procesos. Por ejemplo, no es lo mismo la sucursal de un banco, de una empresa en particular, en una ciudad en particular, en un barrio específico, con otra sucursal en otra característica. Los barrios son distintos, las ciudades son distintas, la gente se comporta distinta, la fluctuación del dinero es distinta, razón por lo que no puedo hacer un solo estudio y como yo tengo 10 o 20 sucursales, pues de alguna forma socializo los mismos resultados. Esa sí es una gran desventaja que implica más que dinero, más que tiempo, más que esfuerzo, tener detalle en la aplicación de los resultados obtenidos. ¿Okay? Entonces, como conclusión, a partir de las definiciones, a partir de las características y a partir de las ventajas y desventajas, sumando, restando, multiplicando e intentando encontrar respuestas, podemos intuir o inferir que existen muchos modelos o modos de colas o modos de tendencias de líneas de espera. Entonces tenemos que entrar a validar cuál es la que más se acerca o la que más está correlacionada con nuestro modelo, con nuestra empresa o nuestra organización de estudio para podernos adaptar a eso, ¿sí? Entonces, de alguna forma existirán elementos en común que estudiaremos aquí, que son de alguna forma generalizados para todos los modelos y hay otros que no. La invitación es a que si alguno en algún momento tiene alguna particularidad, pues puede hacer adaptaciones de los distintos modelos, haciendo valedero criterios de simulación, criterios de optimización de procesos, que a través de los análisis que hacen los sistemas computarizados y tecnológicos para darnos una mano en la búsqueda de las verdaderas soluciones. ¿Okay? Entonces, en el caso de la teoría de colas, de esos múltiples modelos que les comentaba que podíamos verificar, es fácil intuir o pensar de que existen sistemas de colas, es decir, todo el proceso en donde hay solo una fase. Cuando uno se imagina una sola fase, es como si fuese un solo cuerpo, es como si fuera una sola etapa, es como si fuera un solo recorrido para obtener, en este caso, la prestación del servicio. En ese orden de ideas, si nosotros miramos un sistema de una fase, podría ser sencillamente como cuando vamos a un cajero automático. Llegamos al banco, llegamos al lugar, al centro comercial donde esté ubicado esa máquina de operación bancaria, llegamos, hacemos cola, si efectivamente está ocupada, o si no, pasamos directamente al servidor y una vez recibimos lo que fuimos a buscar, pues salimos. Es básicamente un sistema de colas en una sola fase. Hay otros sistemas de cola de una fase en donde uno llega, pero no tiene un único recurso, sino que tiene la posibilidad de dirigirse a 2 o a 3 o a más prestadores de servicio. Eso sucede en algunos bancos, sucede en algunos supermercados e incluso en algunos
prestadores de servicios de los terminales terrestres o aéreos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de eso. Asimismo, también se puede presentar un sistema de un solo cuerpo, de una sola etapa, de un solo recorrido, como cuando uno llega y antes de recibir el servicio puede decidirse por una cola en específico. Cola en específico que tiene un servidor particular, y cuando ya recibe pues lo que vino a buscar, pues obviamente ya puede salir. Caso similar como los que ocurren en los peajes. Desde mucho antes, cada uno de los individuos o usuarios del sistema puede elegir cuál ruta, cuál cola hacer, recibir su servicio y en últimas retirarse. Entonces, en realidad, un sistema de una sola fase, como les explicaba, es aquel en donde se recibe en un solo cuerpo, en un solo prestador de servicio, la entrega del producto o servicio que se fue a buscar. Y lo puede haber de un solo canal o lo puede haber de múltiples canales, como lo pudimos ver. Pero también, así como teníamos un solo cuerpo o teníamos una sola fase, también tenemos multifases. Y es el caso, no es muy estudiado, pero en la práctica existen muchos sistemas que gozan de esa circunstancia. Por ejemplo, en las clínicas o en algunos bancos se llega, se pide un turno, se tiene que esperar, luego un asesor lo recibe, lo redirige, hay que esperar, uno va, cancela, como en las EPS o las IPS, luego pasa a otra sala de espera en donde espera el consultorio, después tiene que ir a recibir en la farmacia la medicina. Entonces ahí estamos validando y verificando que es en un sistema en donde tengo que hacer varias veces cola, por lo que sería entonces un sistema multifase. Un sistema multifase en donde existen varios cuerpos, varias etapas para poder lograr la culminación del proceso. Anywhere you go, I'll follow you.